Vamos a empezar este último módulo de lo que es la formación obligatoria, de lo que es y también el último módulo de hoy, el módulo de legal, de conceptos legales, de conocimientos legales. Al final la idea de este módulo es que tengáis más conocimientos, sobre todo de todos los conceptos legales con los que estáis trabajando a la hora de trabajar con alquileres, para que vayáis con más seguridad cuando vayáis a tratar con propietarios y con clientes. Aquí tenéis mi presentación y mis canales de contacto como siempre, por si luego os surge alguna duda a posteriori. Y hoy lo que veremos es conceptos legales. También haremos un repaso a las propuestas de valor y las tarifas que aplicamos. También hablaremos en detalle del tema de las comisiones y también haremos un repaso a la documentación operativa que no hayamos visto en los módulos anteriores, ¿vale? Hablando de conceptos legales, sobre todo, lo primero de todo, que sepáis que el marco legal de la legislación española, obviamente, que regula los alquileres, viene por la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale? Lo podéis encontrar perfectamente en el Boletín Oficial del Estado, en Google, simplemente ponéis Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU y BOE, Boletín Oficial del Estado, con B. Abajo os he dejado una selección de lectura de artículos concretos que son interesantes para vosotros. No es necesaria, pero viene bien, aunque no es lectura ligera tampoco. Son todos esos artículos y las disposiciones adicionales y la disposición final, la primera. Y esa ley de arrendamientos urbanos o sea, las leyes van como de abajo arriba. Pues la ley de arrendamientos urbanos está por debajo del Código Civil y el Código Civil por encima de la Constitución y demás. Otras leyes específicas son que también afectan tanto a nuestro trabajo como a la ley o a los arrendamientos en general. Son la Ley 12/2023, que se aplicó, si no me equivoco, el 24 de mayo de este año por el derecho a la vivienda, la famosa ley de vivienda, que modifica ciertos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. De hecho, si le echas un vistazo, está muy bien porque pone en cuántas modificaciones y cuántas se han hecho de cada artículo. Y también puede haber leyes autonómicas específicas de ordenanzas municipales que afecten también a los alquileres. Depende siempre del municipio, depende de la comunidad autónoma en la que estéis trabajando. Importante, una vez tenemos claro esto, el tema del contrato. Que sepáis que hay dos tipos de contrato y los cuales están reflejados en la documentación operativa que hay en Notion, ¿vale? Y a la que tenéis acceso. Están los contratos de corto plazo o uso distinto de vivienda, que son lo mismo, ¿vale? Corto plazo, uso distinto de vivienda, el mismo tipo de contrato. Y luego está el contrato de largo plazo. Corto plazo, recordemos que es menos de 12 meses, es decir, de 1 a 11 meses, y largo plazo es de 1 año en adelante, ¿vale? Sobre todo, haremos un repaso a las cláusulas del contrato, ¿vale? En esta presentación. Igual también podemos plantear en un futuro un vídeo exclusivo explicando, que tengáis disponible, como el resto de vídeos que he ido explicando y mostrando durante estos módulos, aunque hay más y los tenéis todos en el Notion. A lo mejor hacemos uno específicamente explicándolo tranquilamente y pausadamente cada una de las cláusulas de los modelos de contrato que trabajamos, ¿vale? Pero también es importante que sepáis que, aparte de lo que pone en cada una de las cláusulas de ese contrato, también los contratos pueden tener ciertos anexos, ¿vale? Una puede ser el inventario. ¿El inventario qué es? El inventario es un documento anexo, es decir, que va añadido detrás del contrato, donde se especifica de manera más general o más concreta todo lo que viene acompañando al inmueble que se quiere alquilar. Por ejemplo, los muebles, por ejemplo, ciertos electrodomésticos. Yo, por ejemplo, he hecho inventarios enormes porque el propietario quería hacerlo así, donde venían incluso especificadas el número de
cubiertos o cucharas, tenedores y cuchillos con los que se entregaba al piso, ¿vale? Sobre todo para que quede patente en qué estado y con qué artículos se alquila el piso de cara a, por ejemplo, sobre todo al final del contrato, ver qué hay que reponer y con cuánta fianza se tiene que quedar el propietario y cuánta se tiene que devolver, ¿vale? También va ahí como anexo la póliza de la garantía, del tema de FINAER, ¿vale? Va como anexo y va unida al contrato. También la cédula de habitabilidad. La cédula de habitabilidad es un documento oficial que extiende el departamento el Ministerio de Vivienda, ¿de acuerdo? Que al final lo tienen que tener todos los propietarios, que lo que marca es, uno, que ese inmueble es apto para que se viva permanentemente en él, y dos, marca la cantidad de personas que pueden vivir en ese inmueble. También tiene y la cédula de habitabilidad y el certificado energético son obligatorios en todos los contratos de alquiler, ¿vale? ¿El certificado energético qué es? Pues es un certificado que extiende, que prepara un arquitecto y que extiende también el órgano oficial que corresponda, donde se marca la eficiencia energética que tiene ese piso, ¿vale? Al final no afecta mucho, pero por normativa tiene que estar incluido. Y también, por ejemplo, puede ir como anexo también el índice de precios. Por ejemplo, aquí en Cataluña, el ayuntamiento, aquí en Cataluña y más específicamente en Barcelona, el ayuntamiento tiene un índice de referencia de precios de alquiler. Pues ese documento con ese índice de referencia que no afecta obligatoriamente al precio, pero sí como referencia tiene que estar, al menos los que se firman aquí en Barcelona, tienen que estar como anexo en el contrato, ¿vale? Entonces, el inventario puede ser o redactado por puntos de todos los artículos o puede ser fotográfico también. Muchas veces es fotográfico y se utilizan las fotografías con las que se ha publicado y se ha promocionado el piso. La póliza de garantía, si por ejemplo hay una póliza de garantía o el inquilino se tiene que suscribir a la póliza del seguro del propietario, o si por ejemplo se hace con FINAER, también se añade, como se firma en el momento del contrato también se añade como anexo. La cédula de habitabilidad y el certificado energético son siempre obligatorios y el índice de precio es de referencia, pero no es obligatorio que se cumpla. Entonces, lo único que tiene que estar sí o sí en todos los contratos es cédula de habitabilidad y certificado energético. En los otros tres depende de las circunstancias por ejemplo, la póliza y el inventario es voluntario. Siempre en acuerdo entre las partes. Duración del contrato. Muy importante que sepáis esto, los plazos de los contratos. Aquí estamos hablando contrato de largo plazo de uso de vivienda, ¿de acuerdo? Si el propietario, importante, el arrendador, el que alquila el piso y es propietario del piso y lo va a alquilar para que viva otra persona, si es persona física, es decir, es un particular, es una persona que viene, disculpad que voy a beber agua, es una persona que va identificada por un DNI, un NIE o un pasaporte, lo que entendemos como una persona normal y corriente, y es propietaria del piso, pues son 5 años, ¿vale? La duración que tiene que tener el contrato. Y si es persona jurídica, ¿qué persona jurídica qué es? Pues es lo que podéis entender vosotros como una empresa, una sociedad, ¿vale? Que va identificada por un número de identificación de negocio, lo que es el CIF, CIF. Pues si es una persona jurídica la que alquile, el plazo del contrato no será de 5 años, será más largo, será de 7 años, ¿vale? Una vez hayan llegado el contrato a ese término, las prórrogas tácitas, es decir, que si ninguna de las partes dice nada de que se quiere ir con suficiente antelación, se va renovando año a año el contrato hasta un límite de 3 años. Pero luego puede haber más prórrogas. Por ejemplo, puede haber una prórroga de 1 año más
si esa persona puede acreditar una situación de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Y incluso puede haber otros 3 más, y lo que dice la ley es que puede haber 3 años más de prórroga si ese piso se encuentra en una zona que se ha marcado como tensionada, ¿de acuerdo? Es decir, una zona donde hay la demanda es muchísimo más grande que la oferta. ¿Quién marca qué es una zona tensionada y qué no? Pues los organismos, sobre todo autonómicos y locales, ¿vale? Por ejemplo, esta prórroga de 3 años extra es un añadido, es una actualización conforme a la última ley de derecho a la vivienda. El tema de permanencia, que siempre es una duda que sale sobre todo por el tema de los propietarios, ¿vale? La permanencia mínima, es decir, el plazo que tiene que estar una persona antes de poder irse una vez ha firmado el contrato, es de 6 meses, ¿vale? En teoría. Luego, yo he visto muchos casos, propietarios que acuerdan y se refleja luego en el contrato que la permanencia es a lo mejor de 1 año, ¿vale? Pero que sepáis que lo normal y lo mínimo son 6 meses. La penalización. El inquilino pagará 1 mes de alquiler por cada año del contrato que quede por cumplir. Es decir, que si se va antes de los 6 meses, lo que tendrá que pagar será 4 meses, porque son los 4 meses que le falta, y, importante esto, si los plazos son menos de 1 año, será la parte proporcional de 1 año, ¿vale? Esta cláusula de penalización para la permanencia tiene que ir especificada en el contrato, ¿vale? El tema del subarriendo y el rent to rent. El tema del subarriendo, importante. El subarriendo total, lo que se dice en subarriendo total, es decir, que tú como inquilino entres en el contrato y luego tú, o sea, firmes el contrato y tú seas el inquilino y luego alquiles totalmente a una persona, a un núcleo familiar, esa vivienda, obviamente, con una plusvalía, eso es ilegal, ¿de acuerdo? Si aquí está el propietario, aquí está el inquilino y aquí está solamente una persona o un núcleo familiar. Importante esto. Lo que sí se puede hacer es el subarriendo parcial. Es decir, que siempre que haya consentimiento expreso del propietario que se refleja en el contrato, está el propietario, está el inquilino, que sobre todo hace de garantía de cara al propietario de que se va a ir pagando la renta, y se hace responsable de buscar a varias personas o varios núcleos familiares para subarrendar o volver a arrendar el piso, el inmueble, pero por partes, ¿vale? Y, muy importante, el límite del precio del subarriendo, por ejemplo, si hay 3 habitaciones y lo que paga el inquilino, la persona que ha firmado primero con el propietario, son 1.000 euros. Pues ninguna de las partes que alquile, que subarriende, puede superar ese precio, ¿vale? No puede alquilar una habitación por más de 1.000 euros, ¿de acuerdo? El tema de los pagos. Muy importante que tengáis en cuenta esto también. ¿En qué momento, cuántos pagos se hacen y en qué momento se hacen esos pagos? Hay 2 momentos de pago diferentes. Hay dos momentos en el que se hacen esos pagos. Uno es el momento en el que se hace la reserva. Ahí se hace un pago, es decir, una transferencia, que es cuando se firma el documento de reserva, pues la transferencia que será de la cantidad de 10% de una anualidad masiva o, si es el caso de Valencia, una mensualidad masiva. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ese es el primer momento en el que se tiene que hacer el pago. Y no se tiene que hacer ningún pago más hasta el segundo momento, que es el momento en el que se firma el contrato. ¿Ahí qué pagos se tienen que hacer? El primer mes de alquiler, ¿vale? Los meses de alquiler, el pago de la renta de alquiler se hace por adelantado. Los depósitos, ¿de acuerdo? Importante los depósitos, que entendamos lo que es un depósito. Un depósito es una cantidad de dinero que se entrega como garantía de lo que sea, pero en el caso del alquiler es la garantía de que no se va a cometer ningún desperfecto dentro del piso o del inmueble en general, y esos depósitos se pueden devolver
se han de devolver, si no hay ningún desperfecto al final del contrato, al inquilino de vuelta, ¿vale? Estos depósitos pueden ser de dos tipos. Uno, la fianza, que siempre va a ser de una mensualidad, y luego está la garantía adicional. Las garantías adicionales son otro tipo de depósitos que hace, que entrega el cliente y que puede ser hasta un máximo de 2, según dice la ley. Lo que sí pasa es que hay propietarios que piden más garantías adicionales, ¿vale? Pero que sepáis que lo que dice la ley es que como máximo se pueden pedir 2 garantías adicionales además de la fianza, ¿vale? Y las garantías adicionales siempre, las cantidades siempre es una mensualidad de la renta. Y luego, otro gasto que puede aparecer es el tema de la garantía de impago de Finaer, ¿vale? Entonces, son dos momentos en el tiempo diferentes en el que se hacen los pagos y entonces, muy importante, sobre todo en el momento de la firma de contrato, que esos pagos se hagan en transferencias diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al propietario le vendrá mejor de cara a justificar esos ingresos fiscalmente, ¿vale? Os podéis decir, no, pero el cliente puede decir, no, pero necesito, te lo hago todo de una vez, así es más fácil y no perdemos tanto tiempo. Ojo, ojo aquí. Mejor hacerlo por partes y que el concepto de la transferencia sea fianza, sea garantía adicional, sea mes entrante, especificando el mes y la dirección y la garantía de impago, que obviamente esa transferencia no se la hará al propietario, sino se la hará a Finaer. Impuestos y tasas. Nuestros servicios, importante esto, a nivel fiscal, a nivel tasas. Nuestros servicios están siempre cargados con un IVA del 21%. Esto que no se os olvide, ni se puede, y ese IVA no se puede evitar, no, te lo pago en negro para ahorrarnos el IVA no vale, aquí hacemos las cosas correctamente, ¿vale? Importante también, el inquilino, aunque mucha gente no lo sepa, tiene que pagar un impuesto a la hora de entrar a alquilar una vivienda, que se llama impuesto de transmisiones patrimoniales. Es un impuesto que también se paga, por ejemplo, cuando se compra una vivienda de segunda mano, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver ahora mismo. Pero si es primera vivienda, se tiene que presentar, pero el cargo es del 0%. Es decir, tiene que presentarlo, pero no tiene que pagar nada. En el caso de que sea primera vivienda, primera residencia del inquilino, ¿vale? Y el propietario, importante, sobre todo si es persona física, tiene que declarar esos ingresos también, los ingresos que vaya teniendo a lo largo del año de la renta de ese piso en la declaración del IRPF según el tramo que le corresponda, ¿vale? Pero ahí tampoco entramos nosotros. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Vale, continúo. El tema de la fianza. La fianza, que sepáis que es siempre de una mensualidad, ¿vale? La cantidad es siempre una mensualidad del precio o la cantidad del primer año, ¿vale? La fianza es obligatoria en los contratos sobre todo en los contratos de largo plazo de uso residencial, es obligatoria dejarla, ¿vale? Y es obligatorio también depositarla en la administración pública que toque. Depende de la región, de la comunidad autónoma en la que esté. Y corresponde al propietario encargarse de hacer de depositar esa fianza. Si es en Cataluña, será el Incasòl, en Madrid será el IBIMA, si es en Valencia, será en la Consejería, directamente la Consejería de Hacienda, ¿vale? El tema de la garantía adicional, lo que os decía, máximo serán 2 mensualidades, ¿vale? Y eso lo especifica y lo quiero dejar por si alguna vez, y lo quiero dejar aquí por si alguna vez os lo discute algún propietario, lo que sea, que lo dice el segundo párrafo del punto 5 del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale? Os lo dejo aquí por si en algún momento en alguna captación os lo discute o el propietario quiere pedir más garantías de lo que dice la ley, que tengáis acceso y lo tengáis a mano y sepáis dónde encontrar exactamente el párrafo concreto de donde lo especifica, ¿vale?
Una vez el propietario hace ese depósito, no solamente hace el depósito y la entidad oficial, la entidad de la administración pública queda como depositaria y como garante de ese dinero, que también, pero lo que más le interesa a la administración pública del hecho de que se deposite esa fianza es que también hay que presentar una serie de datos y se tiene que presentar también el contrato. Esa serie de datos al final son la identidad tanto del arrendador como del arrendatario, la dirección del piso, el precio, las condiciones, la duración del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esa información para qué la quiere? Aunque es contradictoria con el carácter privado del acuerdo de alquiler. Esa información la quiere luego para otra cosa que no es grabar o tener control sobre dónde y en qué concepto y a quién grabar impuestos, ¿vale? También que seáis conscientes de dónde podéis encontrar información que es pública y que es interesante para vosotros, ¿vale? Sobre todo y aquí quiero hacer inciso, para la manera más fácil para constatar o para contrastar quién es el propietario de una vivienda o si la persona con la que estáis tratando es el propietario de ese piso, es pedirle el recibo del IBI. El impuesto es el IBI es el impuesto de bienes inmuebles, ¿vale? Es un impuesto que se paga simplemente por ocupar cierta parte del suelo, ¿vale? Es un documento que se envía por carta, es un recibo muy sencillo donde aparece quiénes son los propietarios, ¿vale? Entonces, si vais a hacer alguna captación, sobre todo en exclusiva o alguna captación importante, la manera más rápida es que le pidáis al propietario que os deje el recibo del IBI, ¿vale? Otras maneras de acceder a información que es pública y para, sobre todo, contrastar el estado y quién es el propietario de un inmueble es el registro de la propiedad y la nota simple, ¿vale? ¿Qué es el registro de la propiedad? El registro de la propiedad es una entidad de la administración pública, ¿vale? Oficial, que tiene la misión de reflejar toda la información información actualizada de todos los bienes inmuebles de España, ¿vale? Y esa información es pública, ¿de acuerdo? Información sobre la identificación exacta y las características de ese inmueble, las cargas que hay sobre ese inmueble, si hay algún cargo hipotecario, si hay alguna deuda, si hay alguna parte por pagar, si hay alguna declaración de herencia pendiente o alguna disputa en cuanto a esa propiedad. Y lo que más nos interesa a nosotros también es información pública, quién, a nombre y número identificativo, quién es el propietario de esa vivienda. Es información pública y que está ahí. Entonces, para pedir esa información lo que hay que pedir es esa nota simple. Esa nota simple es un documento que es como si fuera una fotografía en ese momento en el que se pide de la situación en la que está y la información que hay respecto a esa vivienda, ¿vale? Se puede pedir, es pública, hay que acudir al registro de la propiedad pertinente, hay muchísimos a lo largo que cubren todo el territorio nacional y al final en esa nota simple podemos no al 100%, pero al 99%, sobre todo si es en zonas urbanas pobladas y son pisos que han tenido mucha rotación, que se han comprado, se han vendido, se han comprado, se han vendido mucho en a lo mejor los últimos 50 años, pues es información que está muy actualizada y es muy de fiar, ¿vale? Como último recurso, también podemos pedir la escritura de propiedad, pero la escritura de propiedad puede estar desactualizada y no ser del todo fiable. Pero, obviamente, el propietario tiene que tener a mano la escritura, tiene que tener guardada, es su responsabilidad, la escritura de propiedad del inmueble del cual es propietario. Y también está el catastro, que el catastro es, de hecho os lo puedo enseñar perfectamente ahora, es una página, bueno, es también otra entidad del gobierno, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que lo veáis, a la que todo el mundo puede tener acceso. De hecho, cuando uno se dedica a este sector, es una herramienta que puede ir bastante bien. Es esta página web, sedecatastro.gov, es decir, que es una página del gobierno.es.
es esta página de aquí, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y simplemente dándole en este mapa, tenemos un buscador que podemos buscar por calle o número cualquier inmueble que haya en España. Aquí quería hacer el inciso de si alguien me quiere, o podemos hacer esta actividad, si alguien quiere, por ejemplo, proponer una dirección. Y hacemos la búsqueda. No sé si a lo mejor Fernando, Noelia, Rodrigo, alguno quiere dejar una dirección cualquiera para que veamos la información. No tiene que ser el sitio donde viváis. Si no, pongo yo cualquiera que se me ocurra. ¿No? Vale, lo digo porque es bastante curioso, bastante interesante. ¿Sí? Pasaje del Tarso número 6, ¿vale? ¿Me puedes decir también la provincia y el municipio en el que está? Sobre todo si está supongo que estará en Barcelona. Barcelona 08002. Vale, supongo que está siendo un pasaje, siendo 08002, supongo que estará en el casco antiguo de Barcelona. Pues vamos aquí a Barcelona. Primero ponemos la provincia, que no se nos olvide. También el municipio, que es al final la ciudad de Barcelona. Vía Taso, TASSO, pasaje del Taso, ya nos lo autocompleta. Número 6, si no me equivoco. Número 6, aquí lo tengo. Y pedimos que nos pase el informe con los datos. Obviamente lo que hemos hecho es pedir, al ser solamente el número, lo que hemos hecho es pedir la información de la finca, del edificio, del solar entero, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es que la clase, que es urbano, que también puede ser no urbano, es decir, que sea, por ejemplo, un terreno de cultivo, un terreno rural, etcétera, 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 que el uso es residencial. Aquí lo que podemos ver es muy importante el uso, por ejemplo, para distinguir si lo que estamos intentando alquilar es una vivienda, es decir, que tiene uso principal residencial, o, por ejemplo, que nos estén intentando colar un local reformado como vivienda. Aquí podemos ir a comprobarlo, ¿de acuerdo? La superficie construida y el año de construcción, ¿vale? Vemos que tiene ya sus años, tiene 123 años de antigüedad. Y luego aquí tenemos un pequeño croquis de la finca, del terreno, ¿vale? Y sobre todo podemos acceder también al mapa para que nos diga dónde está exactamente, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver justo debajo, ¿vale? Es cómo está desarrollado por planta todos los pisos. ¿Esto aquí qué me está diciendo? El hecho de que me ponga en una sola finca un montón de pisos, sin que estos tengan, atención, una referencia catastral. Este número de aquí es como si fuera el DNI de la vivienda, ¿vale? Es como el número identificativo, como un número de serie, ¿vale? Que de hecho el número de referencia catastral ya veremos que lo tendremos que incluir en el contrato de alquiler. Es un número que hay que tener, es muy importante. De hecho, nos da la opción siempre de copiarlo en un portapapeles para que no hayan errores cuando lo pasemos a un contrato, por ejemplo, o para hacer cualquier otro trámite. Y lo que vemos es que me desarrolla todos los pisos que hay, ¿vale? Por planta y por puerta, y también me dice la superficie en metros cuadrados que tiene cada parte de ese inmueble. Es un solo inmueble en varias partes. ¿Esto qué me dice? Que es que todo el edificio es una sola unidad, ¿de acuerdo? Entonces es un inmueble de propiedad vertical. ¿Por qué se dice vertical? Porque no se ha hecho una división horizontal. Es decir, no hemos cogido todo el edificio y lo hemos dividido horizontalmente para hacer pisos separados. Aquí lo que tenemos es un edificio donde hay, sí es verdad que hay varios pisos, varias plantas y varios pisos por planta, pero todo está todo cuenta como si fuera una sola casa, ¿vale? Entonces aquí vemos que tiene 4 plantas, contando la planta baja serían 5, planta baja, principal, PR siempre es principal, lo digo porque aquí en Barcelona es bastante habitual, la planta principal, primera, segunda, tercera y cuarta. Y veo que a partir de la planta principal todos los pisos tienen la misma superficie y veo que siempre va a haber 2 pisos por planta, ¿vale?
Entonces, esa información la tengo aquí y entonces esto también que me está diciendo que el propietario de ese piso, que a lo mejor es el propietario de todos. El propietario, o si hay varios propietarios, es propietario de todos los pisos de ese edificio, ¿vale? Y toda esa información la puedo extraer, la puedo interpretar de la información que me da el catastro, ¿vale? Así que, como veis, es una herramienta que puede ser bastante útil y de la que se puede sacar bastante información. Si queréis que a lo mejor os deje el enlace de las electrónicas del catastro o cualquier cosa, me lo podéis pedir y lo puedo dejar la puedo dejar en el chat, por ejemplo. Volviendo a la presentación. También, el tema de Finaer, que sepáis un poco ya, aunque yo lo he ido dejando caer durante los módulos anteriores, que es Finaer, aunque haremos un módulo también específico de Finaer, de hecho, esta semana. Finaer es un partner de Houseit, es decir, una empresa independiente, pero que colabora con nosotros, que tiene el objetivo de garantizar, que no asegurar, garantizar todo el contrato de alquiler, dando respaldo total al propietario y facilitando el acceso a la vivienda al inquilino. Es decir, beneficia tanto a una parte como a la otra parte y también nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque agiliza y corrobora el proceso de selección de inquilinos a nosotros, a Houseit. ¿Por qué? Porque hace un filtro documental y una investigación documental mucho más a fondo de la que podéis hacer vosotros, ¿vale? Así nos aporta beneficio y nos aporta valor a todos. Pasando ya a lo que son tarifas y propuesta de valor, aunque ya las he ido comentando, importante repasarlas. De cara al propietario, propuesta de valor que hay que comentarle al propietario cuando hagamos una captación. La esencial, hay tres tramos, ¿vale? Como tres tarifas diferentes. La esencial, 300 euros masiva, ¿vale? Es decir, para que nos entendamos, simplemente hacemos nuestro trabajo y cuando hemos completado y se ha firmado el contrato de alquiler, nos olvidamos, ¿vale? Ahí que incluye el asesoramiento legal, la formulación del contrato, el filtrado de inquilinos, que al final es el servicio principal que aportamos nosotros al propietario, el hecho de que no le llevemos cualquier inquilino, sino que le llevemos un inquilino ya filtrado, el cambio de suministros, es decir, cuando empieza el contrato, el cambiar de nombre, todas las facturas de agua, luz, gas y puede ser que se dé el caso de internet, pues nos encargamos nosotros de hacer ese trámite, que al final es más el ahorrar el tiempo y el dolor de cabeza y la mañana que hay que echar para hacer todos esos cambios, que otra cosa. También la coordinación del proceso de rescisión de contratos, es decir, preparar la documentación y coordinar cuando se acaba el contrato o cuando se rescinde. También le ofrecemos un reportaje fotográfico y la publicación en portales, ¿vale? Luego está el plan Confort, que incluye todo lo anterior, por eso 300 euros, más un 5% de la renta de todos los meses durante todo el tiempo que dure el contrato. En ese momento por eso, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues hacer gestión, todo lo anterior, obviamente, y hacer gestión de la propiedad, es decir, lo que se llama como property management. Es decir, cualquier incidencia que tenga el inquilino, vamos a ser nosotros del Houseit de manera privada, no os involucra a vosotros como agentes, los que resolvamos el tema, ¿vale? Cualquier incidencia que haya. Y luego está el plan garantizado, que es todo lo anterior, pero en vez de un 5% de la renta de todos los meses durante la duración del contrato, será un 8%, ¿vale? Y obviamente todo va cargado con un 21% de IVA. Al final, incluye todo lo anterior, pero hay una garantía de alquiler, es decir, hay la gestión y la contratación de una garantía de alquiler asegurando el pago de la mensualidad, pase lo que pase, es decir, hay una póliza, hay una garantía y hay una cobertura del pago del alquiler y además también ofrecemos el adelanto de las rentas. En caso de que el propietario necesite adelantar las rentas para irse de vacaciones, para arreglar un gasto importante dentro del piso o por si también, que puede ser muy interesante, apalancarse y usar ese dinero para invertirlo en otra vivienda que vaya a volver a alquilar, pues le podemos adelantar hasta 12 mensualidades, con un coste mucho más competitivo a nivel de intereses que cualquier préstamo personal.
Este servicio de cobertura del alquiler y de adelanto de las rentas, ¿cómo lo conseguimos? Con el partner que tenemos, que es Finaer, ¿vale? Y luego está la propuesta de valor del cliente, que ya la comenté en el módulo de clientes, pero no está de más repasarla, que al final lo que ofrecemos es el servicio de asesoría integral en búsqueda de orientación residencial personalizada, que se desambigua en todos estos 6 puntos en cuanto a los servicios que ofrecemos. La base de este servicio es el 10% de una anualidad más IVA. En el caso de Valencia, una mensualidad solamente más IVA. Si es largo plazo, es decir, más de 6 meses, lo que se va a firmar de contrato, lo cobramos todo. Si es entre 4 y 6 meses, hacemos un 25% de descuento. Y si es el contrato menor de 4 meses, pues le hacemos un descuento del 50%. Igualmente, lo que no se descuenta es el IVA que cargamos. Si esto ha quedado claro, muy importante que entendáis que en un contrato se le van a cobrar a las dos partes, porque al final lo que estamos trabajando es para las dos partes, el servicio que ofrecemos es a las dos partes, pero ahora que pasaremos a hablar de vuestras comisiones, que queden claras, vuestra comisión sale solamente de ese 10% de una anualidad o un mes más o una mensualidad que le cobramos por servicios al inquilino, al cliente buscador futuro inquilino. ¿De acuerdo? Esto que quede claro. Entonces, el pago por servicios de la agencia en los alquileres de larga duración son del 10% del primer año, todo pagado por el arrendatario, inquilino o cliente, como lo queráis llamar, más un 21% de IVA. Por ejemplo, lo que tendrá que pagar, si el precio es de 1.000 euros al mes, el inquilino tendrá que pagar ese 1.200 euros más el 21% de IVA. 1.200 euros, ¿por qué? Porque es 1.000 por 12 para conocer la anualidad, que son 12.000 euros, y de ahí hacer el 10%, es decir, correr la coma o dividirlo entre 10 o hacer el 10%, que las tres cosas son exactamente lo mismo, y nos quedan 1.200 euros. Y luego a partir de ahí cargar el IVA, que es si la operación matemática más fácil es multiplicar por 1,21. El 50% de la cantidad de 1.200 euros, ¿vale? Porque el IVA lo desgrava Houseit, ¿vale? O sea, para calcular lo que es vuestra comisión no tenéis que contar el IVA que se le carga al inquilino. El 50% será para ti como agente de cierre, es decir, 600 euros. Otro 25% será para la gente que ha hecho la captación, es decir, 300 euros. Y los 300 euros restantes serán para Houseit, ¿vale? Recordad que el porcentaje de honorarios son brutos, ¿vale? Y que Houseit, si no sois autónomos, os retendrá aproximadamente un 15% en concepto de IRPF, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar ahora mismo, pero para que quede más claro, ahora veremos un ejemplo, ¿de acuerdo? Las comisiones de la gente se pagarán, sabemos qué se va a pagar, cuándo se va a pagar. La comisión de la gente se pagará una vez completada toda la transacción, es decir, cuando se haya firmado el contrato de arrendamiento. Recuerda, y insisto, hacernos llegar una copia firmada a través del City Manager. Es decir, es muy importante ser muy limpios y muy claros y muy profesionales en ese sentido de que el cliente, por ejemplo, esté bien trabajado en la aplicación, la documentación esté bien rellenada y bien firmada y bien enviada al City Manager para que podáis recibir vuestro pago. Y la fecha que cuenta para calcular cuándo se os va a hacer el pago es la fecha de firma del contrato de alquiler. Ni la fecha cuando se hizo la reserva, ni cuando se hizo el pago de la reserva, ni cuando se entregan las llaves. La fecha que cuenta es cuando se firma el contrato de alquiler. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo y haciendo los cálculos más o menos limpios, más o menos rápidos, para que se entienda bien. Si el precio de alquiler son 1.000 euros, ¿vale? La cantidad que tiene que pagar el cliente, ¿en qué momento? Cuando hace la reserva, lo que tiene que hacer, la cantidad que tiene que pasar en la transferencia será de 1.452 euros, que es el 10% de una anualidad más el 21% de IVA. Entonces, a partir de ahí, para que tengáis vosotros claro, ¿qué se llevará Houseit? Se llevará Houseit 554 euros, ¿vale? De esos 1.452 se llevará 554 euros
que es el 25% de la comisión más los 254 euros, que son la parte del IVA. Pero la parte que os interesa a vosotros como agentes es limpios. La parte de la captación se llevará 255 euros, que es el 25% de la comisión de esos 12.000 euros, restándole un 0,15% o un 15%, restándole un 0,15 o restándole un 15% de retención. Y la parte de cierre se llevará limpios 510 euros, que será el 50%, quitándole el 15% de la retención. ¿Esas cantidades cuándo se entregarán? Siempre atendiendo a la fecha de firma de contrato de alquiler. Si esa fecha es del 1 al 5 de ese mes, se entrega aproximadamente el día 20 de ese mismo mes. Si la fecha de contrato es del día 16 hasta final de ese mes natural, se entregará aproximadamente el 5 del mes siguiente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque siempre puede haber baile de fechas porque la transferencia tarde más al ser un banco diferente o haya un fin de semana o un festivo de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fecha aproximada son esas. Sí, no, se quita el 15% de la retención, ¿vale? He puesto 0,15, es el 15% de la retención, no el 0,15, ¿vale? He puesto 0,15 porque se multiplica el 25% de la comisión por 0,15 para hacer el cálculo. Pero en caso de ser autónomos, ¿cuál es el caso? Pues esa retención no se cuenta y lo que se hace es, se entrega el 25% de la comisión entera con una factura, como si fuera un cargo por cualquier otra prestación de servicio que hayáis hecho como autónomos, ¿vale? Y ya luego vosotros os encargáis de manera trimestral y anual, al ser autónomos, de declarar esos ingresos y tributar por ello, ¿vale? Supongo que he respondido a la pregunta. Pero claro, como normalmente el tema de la mayoría de los agentes que hacen esta formación con nosotros no están dados de alta como autónomos todavía, pues me centro más en este caso. Obviamente, a los autónomos obviamente todo va con una factura, con un documento de por medio, y a los que no son autónomos se hace un recibo por colaboración en cuanto a prestación de servicios. Obviamente, este 15% que se os retiene, la idea es que os salga... No, es el 15% de la comisión que os llevéis, ¿vale? No del total. Lo primero que tenéis que calcular es, por ejemplo, si hacéis el cierre, el 50% de la comisión sin el IVA que se le carga al inquilino, y una vez tenéis ese 50% de la comisión, le restáis el 15%, ¿vale? Lo que decía, importante esto, se os entrega a los que no sois autónomos, se os entrega un recibo en esta cantidad. Y la cantidad de retención que os hacemos del 15% es para que vayáis sobrados, para que en el momento de hacer la declaración de la renta os salga, al menos por la parte que corresponde a Housing, os salga más a devolver que a pagar, ¿vale? Es una retención que va sobrada. Sobre todo, importante, condiciones para el pago. Lo que estaba hablando de hacer bien el trabajo y políticas de Housing a la hora de hacer bien el trabajo. Para recibir el pago, es importante que el cliente haya sido trabajado de manera adecuada a través de la aplicación en Housing, es decir, que lo tengáis en vuestra pestaña de prioridad, que lo hayáis trabajado bien, que hayáis ido haciendo las actualizaciones de estatus conforme he ido explicando en este módulo, que esté bien cerrada la operación y bien plasmada dentro de la aplicación. La transacción debe estar debidamente cerrada, que eso es lo que se estaba explicando, y registrada dentro de la aplicación. Que se haya enviado al City Manager la hoja de reserva y el comprobante de pago correspondiente al mismo tiempo que el contrato de alquiler. Y todo en formato PDF y a través de correo electrónico, ¿vale? Por eso, desde la primera formación, si no lo tenéis, preguntadle a vuestro City Manager por su correo electrónico de Housing, ¿vale? Para que le podáis
Y ese es el canal correcto para enviárselo todo. Más cosas. El tema del quinto cierre. El quinto cierre es una promoción que tenemos, de hecho la podéis consultar en la página de Notion, donde si dentro de un mes natural, es decir, del 1 al 31 como máximo de ese mes, o si por ejemplo es un febrero y son 28 días, si dentro de un mes natural cerráis, hacéis más de 4 cierres, a partir del quinto cierre en adelante, la parte que correspondería, ese 25% que correspondería a Houseit, se lo lleva la gente que ha hecho el cierre. Es decir, que si habéis hecho 4 cierres a partir del quinto, ya atendiendo a cada cierre y a cada operación por separado, si habéis hecho solamente el cierre, se os suma un 25% de la operación, ¿vale? Si no, y lo que habéis hecho es, sobre todo, contando operación, por separado. Si se ha hecho la captación y el cierre, si habéis captado el piso y lo habéis cerrado a partir del quinto, os lleváis el 50% del cierre, el 25% de la captación y el 25% que le correspondería a Houseit, os lo lleváis vosotros. Por lo tanto, os podéis llevar hasta el 100% de la comisión. ¿De acuerdo? Lo cual es bastante interesante para vosotros. Si no hay ninguna duda respecto a esto, el tema de documentación operativa, ¿vale? Que sepáis las 5 principales documentaciones o documentos operativos. Petición de visita es esa plantilla que hablamos en el módulo de clientes a la hora de presentar un perfil para pedir una visita. Hoja de visita, ya la hemos en el módulo de visitas que hemos hecho hoy, ya la hemos visto. Hoja de reserva, en el módulo de cierres, ya la hemos visto y la hemos repasado. Entonces, lo que haremos ahora es repasar tanto el mandato de intermediación como modelos de contrato, ¿vale? Aunque el mandato de intermediación también lo trabajamos bastante en el módulo de propiedades y propietarios, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla una vez más y voy a compartir la página, bueno, la ventana entera. Bien. Y nos iremos, como siempre, al Notion, que si alguien todavía no sabe cómo acceder, es el momento de que levante la mano y lo diga. Yo os paso el enlace por el chat. Nos vamos a la parte de documentación operativa y aquí veremos los mandatos de intermediación. Me voy, por ejemplo, al de Valencia. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, veo que está adaptado a Valencia porque tiene el número de registro de la Comunidad Valenciana. En este contrato de intermediación, que es el permiso que nos da oficial, que nos da el propietario para llevar la intermediación comercial de su vivienda, lo que pondremos será la ciudad y la fecha, la identificación del propietario, ¿de acuerdo? También con su vivienda, y luego la identificación de Houseit como tal. Y luego la identificación de la finca. La dirección, y aquí veis que pone referencia catastral, la referencia catastral. ¿Dónde podemos consultar la referencia catastral? En la sede electrónica del catastro, en el catastro que os he explicado antes. Las partes establecen con el precio en tanto con tantos meses de fianza, que será 1, y tantos meses de garantía adicional, que como hemos dicho, en acuerdo a la ley, serán un máximo de 2. Y entonces pasamos a hablar de las condiciones. Aquí es el propietario, dependiendo de lo bien que hayamos hecho esa captación, el que elige en qué condiciones vamos a trabajar su piso. Si autoriza o no autoriza a publicar y publicitar el inmueble en portales web inmobiliarios, ¿vale? Eso es lo primero. Si la propiedad está interesada en contratar el siguiente servicio, pues aquí vienen detallados de manera resumida cada uno de los packs, cada una de las tarifas, cada una de las propuestas de valor que os he explicado antes. El esencial, el confort y el garantizado. Y elige una de las 3. Y luego está la segunda condición, que es la cantidad, y que no se os olvide aquí, la cantidad de meses en las que este contrato tiene validez, ¿vale? A partir de la fecha en la que se firma. ¿Y en qué condiciones? Si es en condiciones de exclusiva, donde el propietario nos encomienda por completo la gestión de la propiedad
a nosotros, ¿vale? Si es completamente sin exclusiva, donde la propiedad puede acudir a otras agencias y también puede hacerlo por su cuenta, o si es agente único, donde es un punto intermedio donde nosotros somos la única agencia oficial y registrada que puede llevar la comercialización del inmueble, pero la propiedad se reserva el derecho a hacerlo también por su cuenta, por si le entra algún cliente por su cuenta. La tercera es la obligación de la propiedad a contar con toda la documentación que le detallamos, es decir, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y la referencia sobre el índice de precio de alquiler si procede, ¿vale? Simplemente, como siempre, vosotros no tenéis que firmar, va el sello de Houseit y solamente tiene que firmar la propiedad y la información que viene abajo es de protección de datos, ¿vale? Esto por un lado. Y la otra es que sepáis que también contáis con los contratos de largo y corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, me voy al de Madrid, en español, y aquí veo el modelo de contrato, que es un poco más largo, ¿vale? Donde veo que son 4 páginas, que es muy largo, pero tampoco es exageradamente largo. Como digo, es un modelo básico con las las cláusulas habituales en un contrato de alquiler, ¿vale? Donde se identifica, bueno, primero, sitio y fecha de la firma de contrato, la parte arrendadora, que hago un inciso. La parte arrendadora siempre será lo que entendemos nosotros como propietario y la parte arrendataria es la parte que nosotros entendemos como inquilinos, ¿vale? Una regla mnemotécnica que yo suelo usar porque entiendo que puede resultar confuso es si el arrendatario es el propietario, es todo lo contrario, ¿vale? De esa manera, sabéis que usando esa rima, si el arrendatario es el propietario, es todo lo contrario, porque las 3 palabras riman, pues sabemos que es todo lo contrario. Es decir, el arrendatario no es el propietario, sino que es el inquilino, ¿vale? Os dejo esta pequeña regla mnemotécnica que os puede ayudar. Y también la identificación de la vivienda por dirección y por referencia catastral, como os decía anteriormente. Y el precio de la renta mensual inicial, ¿vale? Porque luego la renta y el precio de la renta se puede ir actualizando e ir aumentando. Luego, cada una de las cláusulas, pues, trata una cuestión particular de cada parte del contrato, ¿de acuerdo? No voy a entrar específicamente a explicaros cada una de ellas. Este contrato lo tenéis ahí y, como os decía, en el futuro pues haremos un vídeo simplemente explicando cada una en detalle, cada uno de los contratos y las cláusulas, ¿vale? Y al final, pues lo que tenéis es dónde disponer la firma de cada uno. Si os veis en el caso de que vais a cerrar algo, pues siempre podéis consultar al City Manager. Volviendo a la presentación. Y ya terminando. A nivel de consejos, los que os puedo comentar es, sobre todo, que tengáis la información clara de cada documento, que os lo leáis, aparte de lo que yo siempre recomiendo, que es que le echéis un vistazo entero al Notion, que también le hagáis le echéis un vistazo a cada uno de los documentos. ¿Para qué? Y que los entendáis, que sepáis exactamente lo que pone y sepáis explicarlo, porque el consejo que os doy siempre en cuanto a la documentación es que ya sea delante de un propietario o ya sea delante de un cliente, no os centréis en leerlo, en simplemente leer, sino que sepáis explicar, como he hecho yo, en vez de leer textualmente, explicar qué es lo que pone en cada una de las partes. Sobre todo a la hora de firmar contratos, marca fechas de firma que te favorezcan, que los plazos sean cortos, que también os encaje, a lo mejor os interesa que os encaje que se firme a cierto día para cobrar a lo mejor vuestra comisión antes. Que sobre todo seáis transparentes y que expliquéis las cosas con la mayor claridad para que haya menos confusión. Al final son términos legales, son términos de documentación, es papeleo y puede ser para la gran mayoría de la gente que no tiene experiencia en esto y es completamente normal, puede ser confuso. ¿Vale? Tenéis que vosotros ser ese faro que les ayude a entender todo lo que están
todo lo que están haciendo y todo lo que están firmando. Sobre todo, que no tengáis miedo a rechazar un cliente. Esto porque lo he puesto aquí, porque un mal cliente también puede ser una persona que no quiera firmar. Una cosa es que negocie y otra cosa es que rechace completamente firmar a lo mejor una hoja de reserva o rechace completamente firmar una hoja de visita o un contrato de alquiler directamente. Pues eso es un cliente que obviamente no nos interesa. Y sobre todo que os sigáis formando en conocimientos legales, por ejemplo, conociendo mejor la ley de arrendamientos urbanos o otras leyes que afecten al sector inmobiliario, porque más conocimientos tengáis y mejor entendáis todos esos conceptos y todas esas leyes, más profesionales seréis. Y mejor os irá, obviamente. Los canales de contacto siempre los dejo por aquí. Y hasta aquí ha llegado esta formación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Es el momento de preguntas o si queréis que repasemos algo más en concreto, si algo no ha quedado claro, lo cual es normal porque sé que es mucha información de golpe. Pero si no, el siguiente paso es aplicar lo aprendido e iréis cogiéndole el ritmo a cada uno de los documentos conforme los vayáis utilizando. Os recomiendo mucho que los utilicéis porque están ahí para vosotros y para ayudaros en vuestro trabajo. Y recordad, como último recordatorio, que mañana es la sesión práctica y que sepáis dónde y cuándo es. Por mi parte, ¿hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algo que queráis ampliar? Es el momento. ¿A qué hora es la parte práctica? Pues para eso, como siempre, podemos volver al Notion. Lo hacemos aquí en un momento. Os vuelvo a compartir pantalla. Y nos vamos aquí al Notion. Un segundo. Aquí. Nos vamos arriba al calendario. Y nos vamos al día de mañana, que es 9 de agosto, y vemos que tenemos sesión práctica a las 9:30 en Valencia, a las 10 en Madrid y a las 10 en Barcelona, ¿vale? Aquí también tenéis también los sitios concretos. Por ejemplo, en Madrid es en el Coworking Loom Salamanca, que está en la calle Don Ramón de la Cruz número 38. Si es en Barcelona, es en el coworking de Huelcho, donde tenemos las oficinas. Y si es en Valencia, supongo que está por definir. Así que si tenéis alguna duda, os recomiendo que os pongáis en contacto con el City Manager o si no han informado por el grupo de WhatsApp. He contestado a la pregunta. Para mañana, eso. Rodrigo, ponte en contacto con el City Manager y que no... Aunque, si no me equivoco, normalmente las reuniones que se suelen hacer son en el coworking Waco de Abastos, ¿vale? Aunque no te lo confirmo porque no lo sé con exactitud, pero normalmente las reuniones de equipo y las presentaciones y demás se suelen hacer en ese coworking que se llama Waco Abastos. No recuerdo ahora mismo la dirección, pero yo alguna vez he hecho alguna formación allí en ese coworking de Valencia. ¿Alguna pregunta más? Voy a repasar el chat. No. Si no hay ninguna pregunta más, pido un pulgar hacia arriba. Sí, listo. Pues nada, no os entretengo más. Muchísimas gracias por haber asistido a esta formación y espero que os sirva mucho. Y nada, nos vemos en la... Sí, bueno, ¿hay alguna pregunta? Fernando, ¿no? Si no, ¿todo bien? ¿Me puedes enviar el teléfono del City Manager? Te lo puedo facilitar ahora, pero idealmente tendrías que estar ya en el grupo de WhatsApp donde tienes todos los contactos necesarios. Igualmente ahora me tomo la molestia de pasártelo. Por mi parte, nada más. Cualquier cosa tenéis en las presentaciones mi contacto y nos vemos en la siguiente formación. Que vaya bien. Chao.